¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber cuál es el próximo paso en tu vida? ¿Te has preguntado si realmente estás escuchando a Dios o si tu propia voz está interfiriendo con su dirección? Y si te dijera que Dios habla a todos, pero muy pocos reconocen su voz. La realidad es que la voz de Dios está presente a nuestro alrededor, esperando ser escuchada, guiándonos en cada momento, en cada decisión que tomamos. Pero hay un secreto, algo que muy pocos conocen. El verdadero poder de escuchar la voz de Dios no está en oírla de manera literal, sino en aprender a discernir su susurro en medio del ruido del mundo. En este video te voy a revelar cómo puedes reconocer la voz de Dios en tu vida diaria, cómo diferenciarla de tus propios pensamientos o deseos y cómo seguir su dirección sin dudar. Este no es solo un mensaje, es una invitación a transformar tu vida. Imagina por un momento tener la certeza de que estás caminando exactamente en el plan que Dios tiene para ti. ¿Qué harías? ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras con certeza que cada paso que das es guiado por su mano? A lo largo de este estudio descubrirás no solo cómo escuchar a Dios, sino también cómo alinearte completamente con su voluntad para que su voz sea el faro que ilumine tu camino. Pero te advierto, esto es un viaje que cambiará la forma en que te relacionas con Dios y te llevará a nuevas alturas espirituales. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para comprometerte con este estudio. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo" y comparte este video con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Al hacerlo, estarás participando activamente en la difusión de la palabra de Dios, ayudando a que este mensaje llegue a más personas que quizás no tienen una iglesia cerca o que están en busca de una señal divina. Hazle saber a YouTube que este mensaje es importante. Dale un me gusta para que más personas puedan ver este video y ayúdanos a llevar la voz de Dios a cada rincón. Si estás listo para recibir este conocimiento divino, no olvides suscribirte, porque lo que vas a aprender hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición que solo Dios tiene reservada para ti. Ahora que estamos comprometidos, prepárate para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para ti en este estudio. Cada palabra, cada versículo, tiene el poder de cambiar tu vida. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y juntos aprenderemos a escuchar la voz de Dios en medio de nuestra vida diaria. Vamos a empezar. El llamado de Samuel. Escuchar la voz de Dios en medio del silencio. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos una historia fascinante sobre cómo Dios se comunica de manera directa, pero aparentemente silenciosa, con Samuel, un joven que estaba al servicio del sacerdote Elí. En medio de la quietud de la noche, Samuel escucha una voz que lo llama por su nombre, pero confundido, piensa que es Elí quien lo está llamando. Después de varios intentos de despertar a Elí, el sacerdote finalmente le da un consejo crucial. Ve y acuéstate, y si te llaman dirás, habla, Señor, que tu siervo oye. Este momento marca el comienzo de una vida entera de escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero lo interesante es que Samuel no reconoció la voz de Dios al principio. Al igual que nosotros, él estaba tan acostumbrado al ambiente que lo rodeaba que no pudo distinguir la voz divina de otras voces. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Muchas veces, Dios nos habla en los momentos más silenciosos y tranquilos de nuestras vidas, pero estamos tan distraídos o confundidos que no logramos reconocer su voz. ¿No es esto un reflejo de nuestra vida diaria? Nos rodeamos de ruido, de preocupaciones, de nuestra propia agenda, y a veces no logramos escuchar la dirección de Dios, incluso cuando Él nos llama por nuestro nombre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer espacio en tu vida para escuchar la voz de Dios? Al igual que Samuel,
Podemos ser como niños espirituales que aún no han aprendido a reconocer el susurro divino. Pero cuando aprendemos a hacerlo, nuestra vida se llena de propósito y claridad. Elí, el sacerdote, fue quien orientó a Samuel para que entendiera que era Dios quien lo llamaba. De igual forma, nosotros necesitamos de líderes espirituales, de la comunidad cristiana y sobre todo del Espíritu Santo para que nos guíen a reconocer esa voz que nos llama a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Y es aquí donde comienza la clave para poder escuchar la voz de Dios, la disposición a escuchar en la quietud, a estar atentos en medio del ruido y la agitación de la vida. Al igual que Samuel, debemos aprender a decir con humildad, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este es el primer paso hacia una vida guiada por Dios. Piénsalo bien, ¿cuántas veces has sentido que algo te ha llamado a hacer algo, pero no sabías si era Dios o si simplemente era tu pensamiento? Esta inseguridad es normal, pero también es una señal de que aún no hemos aprendido a escuchar con claridad. Dios siempre habla, pero es nuestra tarea estar dispuestos a escuchar y a responder. En tu vida diaria, ¿cómo puedes crear un espacio para escuchar la voz de Dios? Tal vez necesitas apartarte del ruido del mundo. Quizás necesitas más tiempo en oración o tal vez un cambio en tu rutina espiritual. Sea cual sea el caso, lo importante es que, como Samuel, puedas decir, «Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha». ¿Estás listo para hacer esa pausa en tu vida para escuchar la voz que te llama hacia un propósito más grande? Piensa en cómo esta enseñanza puede transformar tu día a día. Dios quiere hablarte. ¿Estás dispuesto a escuchar? La voz en el desierto. Cómo Dios habla en los momentos de soledad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, encontramos un pasaje crucial en la vida de Jesús. Su tentación en el desierto. Después de ser bautizado por Juan, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde pasa 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Es en este lugar solitario, en medio del vacío y la desolación, que Jesús escucha la voz del enemigo tratando de desviarlo de su misión divina. Pero también es en este desierto donde Jesús experimenta una voz mucho más poderosa, la voz de su Padre Celestial, que lo fortalece y le da el poder para resistir la tentación. El desierto, en la Biblia, no solo es un lugar físico, sino también un símbolo profundo de las temporadas de prueba y desolación en la vida espiritual de cada creyente. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de soledad, incertidumbre o sufrimiento, buscando respuestas a nuestras preguntas más profundas? Y muchas veces es en esos momentos de aparente abandono donde Dios habla con más claridad. Quizás ahora, en este mismo momento, te encuentras en tu propio desierto. Puede que estés atravesando una etapa difícil, llena de incertidumbres, problemas familiares, financieros o espirituales. Puede que sientas que estás completamente solo y que no hay nadie que pueda entender lo que estás viviendo. Pero al igual que Jesús en el desierto, es precisamente en esos momentos cuando la voz de Dios puede ser escuchada con mayor claridad. En el desierto, Dios no se queda en silencio. Al contrario, Él susurra, te guía, te enseña a través de su palabra y te fortalece para enfrentar cada desafío. Cuando nos encontramos en el desierto de nuestras vidas, debemos entender que es un lugar de preparación. Dios no solo nos lleva allí para probar nuestra fe, sino para enseñarnos a escuchar su voz sin distracciones. En este espacio de soledad, Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él, a escuchar su dirección sin los ruidos del mundo que nos distraen. Jesús nos mostró cómo, incluso cuando las voces del enemigo y las tentaciones parecen más fuertes, la voz de Dios es la que tiene el poder de darnos fuerza para superar cualquier prueba. Es fácil pensar que cuando estamos en crisis o solitarios, Dios nos ha abandonado, pero este es un error común. Al contrario,
Muchas veces Él nos llama más cerca de sí mismo en esos momentos de desierto, en medio del sufrimiento, en medio de las luchas, en medio del silencio. Su voz es la que nos sostiene, nos guía y nos ofrece consuelo. Así que, si estás en un desierto espiritual ahora mismo, no lo veas como un lugar de castigo o abandono. Ve el desierto como un espacio sagrado donde puedes encontrar a Dios de una manera más profunda y personal. Es en esos momentos de quietud y reflexión cuando más podemos aprender a escuchar su voz, esa voz que nos fortalece y nos prepara para lo que viene. ¿Te atreves a buscar a Dios en tu desierto? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz, aun cuando parece que todo a tu alrededor está en silencio? El desierto no es un lugar de olvido, es el lugar donde Dios te llama, donde te limpia, donde te forma para la próxima etapa de tu vida. La voz de Dios, a través de su palabra, como la Biblia revela su voluntad, en 2 Timoteo 3, 16, 17, el apóstol Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta declaración subraya un punto fundamental. La voz de Dios no solo se oye en momentos místicos o extraordinarios, sino que está presente de manera clara y poderosa en su palabra, la Biblia. La Escritura es una de las formas más directas en las que podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida diaria. Muchas veces nos encontramos buscando una palabra especial de Dios, esperando escuchar algo que sea directo o revelador. Sin embargo, lo que quizás no entendemos es que ya tenemos en nuestras manos todo lo que necesitamos escuchar: la Biblia. La palabra de Dios es viviente y activa, y cada vez que abrimos la Escritura con un corazón dispuesto, Dios nos habla de maneras nuevas, profundas y transformadoras. En los Evangelios, Jesús mismo nos mostró la importancia de la Escritura. Cuando Satanás intentó tentarlo en el desierto, Jesús respondió con la palabra de Dios. En cada tentación, Jesús citaba las Escrituras para resistir el ataque del enemigo. Este ejemplo nos enseña que cuando somos confrontados con dudas, pruebas o tentaciones, la palabra de Dios es la espada que nos protege, la voz que nos guía y la verdad que nos fortalece. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia? Primero, debemos acercarnos a las Escrituras con un corazón receptivo, buscando más que solo conocimiento, sino una conexión profunda con el Espíritu Santo. La Biblia no es solo un libro de historia o sabiduría, sino que es la comunicación directa de Dios con nosotros. Cuando leemos las Escrituras, es como si estuviéramos sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras de vida. Es importante entender que, al leer la Biblia, no solo estamos acumulando información, sino que estamos permitiendo que Dios transforme nuestra mente y corazón. La Escritura nos revela la voluntad de Dios, nos muestra su carácter, nos enseña cómo debemos vivir y cómo podemos caminar más cerca de Él. Cada versículo es una oportunidad para escuchar su voz. Tal vez has leído un pasaje muchas veces, pero un día ese mismo pasaje puede saltar de las páginas y hablarte de una manera nueva, dándote la respuesta o el consuelo que necesitas. Dios habla a través de la Biblia para darnos dirección en nuestras decisiones diarias, para consolar nuestros corazones en momentos de dolor y para guiarnos en nuestro caminar espiritual. Es nuestra responsabilidad estar atentos y dispuestos a escuchar. La voz de Dios no es solo para ser escuchada en momentos de gran desesperación, sino también en los momentos cotidianos. En cada lectura, Dios tiene algo que decirte. Su palabra es más que un libro antiguo, es la revelación viva de su voluntad para tu vida. ¿Cómo puedes hacer de la lectura bíblica un hábito diario y un espacio para escuchar la voz de Dios?
Al igual que Samuel en su juventud, debemos aprender a acercarnos a la Biblia con una actitud de humildad y disposición. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cada vez que abres la Biblia, estás abriendo un canal directo para que Dios te hable. La Biblia es, sin duda, la voz de Dios en tu vida diaria. Al sumergirte en ella, no solo obtienes respuestas, sino que también experimentas una relación más profunda con el Creador. Y recuerda, cuanto más escuchamos su voz a través de la palabra, más cerca estamos de vivir según su perfecta voluntad. La voz de Dios en la oración, comunión directa con el Creador. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña acerca de la importancia de la oración. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo revela uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana. La oración no es solo un acto de hablar a Dios, sino una oportunidad para escuchar su voz. En la quietud de nuestra comunión con Él, encontramos su dirección, consuelo y revelación. La oración es un canal directo hacia el corazón de Dios. Sin embargo, muchas veces nos concentramos en pedir, en hablar o en expresar nuestras necesidades, olvidando que la verdadera oración es también un espacio para escuchar. Es común que en nuestra vida de oración estemos más enfocados en hablar, en exponer nuestros deseos y preocupaciones, pero la oración verdadera, la que transforma y guía, es aquella en la que nos tomamos el tiempo para escuchar la respuesta de Dios. Considera el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, 36, 46. Jesús, antes de enfrentar la cruz, se aparta en oración. En medio de su agonía, Él ora al Padre, no solo expresando su angustia, sino también sometiéndose a su voluntad. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos un modelo de oración en el que no solo hablamos, sino que también escuchamos y nos rendimos a la voluntad de Dios. En este momento, la voz de Dios no solo da consuelo, sino que fortalece el corazón de Jesús para lo que estaba por venir. La oración es, entonces, una forma de sintonizar nuestra vida con la voluntad divina. Es en esos momentos de intimidad con Dios, cuando nos apartamos del ruido y buscamos su presencia en lo secreto, donde su voz se hace clara. Pero para escuchar su voz en la oración, necesitamos aprender a callar, a estar en silencio ante Él y a esperar en su respuesta. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a decisiones, dificultades o incertidumbres. Pero en esos momentos, la oración debe ser nuestra primera respuesta. No se trata solo de pedir ayuda o dirección, sino de buscar la voluntad de Dios en todo. La oración es el espacio donde podemos decirle a Dios nuestras preocupaciones, pero también es el lugar donde podemos recibir paz, consuelo y la dirección que necesitamos para seguir su camino. ¿Qué pasa cuando oramos, pero no escuchamos? Tal vez sea porque estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades que olvidamos que Dios también quiere hablarnos, darnos instrucciones, revelarnos su plan. En vez de entrar a la oración solo con nuestras peticiones, debemos también aprender a entrar con un corazón dispuesto a escuchar, esperando con fe que Dios nos dará la respuesta adecuada en el momento perfecto. La voz de Dios en la oración no siempre es inmediata, ni siempre será tan clara como pensamos, pero si persistimos en la intimidad con Él, su voz será cada vez más reconocible. Aprender a escuchar la voz de Dios en la oración es una práctica constante, un ejercicio de fe que se va fortaleciendo con el tiempo y la dedicación. Cuanto más buscamos su voz, más fácil será reconocerla, y más paz y dirección encontraremos en nuestras vidas. Así que te pregunto,
¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a Dios durante tus oraciones? ¿Te has detenido a permitir que Él te hable o solo estás pidiendo? Haz de la oración un espacio donde, además de hablarle a Dios, también le permitas hablarte. La verdadera comunión con Él es bidireccional, un intercambio constante de amor, fe y dirección. La voz de Dios en la oración puede ser transformadora, pero depende de nuestra disposición a escuchar y a someternos a su voluntad. La próxima vez que ores, haz una pausa. Escucha el susurro de Dios y permite que su voz te guíe en cada área de tu vida. La voz de Dios a través de las circunstancias. Cómo Dios habla en el camino de la vida. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos una historia fascinante sobre cómo Dios utiliza las circunstancias de la vida para guiarnos. El apóstol Pablo, junto con su compañero Silas, se encontraba en una misión para predicar el Evangelio. Durante su viaje, fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en ciertas regiones. En lugar de abrir puertas, Dios cerró algunas, y lo hizo de una manera que humanamente parecía desconcertante. Pero en medio de esos obstáculos, una visión divina le muestra a Pablo que debía ir a Macedonia, donde finalmente encontró una respuesta divina para el avance del Evangelio. A través de las circunstancias que parecían ser un no, Dios les estaba guiando hacia un sí mucho mayor. En este relato vemos cómo Dios usa las circunstancias de la vida, tanto las puertas cerradas como las abiertas, para dirigir a sus siervos hacia el propósito divino. En nuestra vida diaria, es fácil asumir que las dificultades o los fracasos son señales de que Dios nos ha abandonado o que estamos fuera de su voluntad. Sin embargo, la verdad es que las circunstancias difíciles a menudo son la voz de Dios que nos redirige o nos enseña algo importante. En lugar de frustrarnos por las puertas cerradas o los caminos que parecen llevar a un callejón sin salida, debemos preguntarnos, ¿está Dios hablando a través de esta situación? A veces no entendemos las razones detrás de los bloqueos o las crisis, pero cuando nos detenemos a reflexionar, podemos ver que esas circunstancias difíciles, lejos de ser un obstáculo, son el medio que Dios usa para guiarnos a su voluntad perfecta. La Biblia nos enseña que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y esto incluye tanto las bendiciones como las pruebas. Dios usa cada parte de nuestra vida, cada momento de sufrimiento o éxito, para hablarnos y guiarnos. Es importante entonces que aprendamos a discernir la voz de Dios a través de nuestras circunstancias. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que lo que inicialmente considerabas un fracaso podría ser un medio de Dios para redirigir tu vida hacia algo más grande? O tal vez una puerta cerrada que te causó dolor fue en realidad una bendición disfrazada. A menudo, Dios nos habla no solo a través de lo que está directamente enfrente de nosotros, sino también a través de lo que no sucede como lo planeábamos. Las circunstancias no siempre son fáciles de entender, pero con el tiempo y la reflexión podemos ver la mano de Dios moviéndose en cada aspecto de nuestra vida. Al igual que Pablo y Silas, quienes fueron guiados por el Espíritu Santo a un destino inesperado, podemos aprender a confiar en que las desviaciones en nuestro camino son en realidad parte del plan divino. Y en esos momentos, la voz de Dios nos invita a confiar, a caminar en fe y a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente. Cuando te enfrentas a un giro inesperado en la vida, pregúntate, ¿está Dios hablando a través de esta circunstancia? ¿Está Él redirigiendo mi camino hacia algo mejor? Si estás dispuesto a abrir tu corazón y tu mente, podrás escuchar la voz de Dios en cada parte de tu vida. No importa lo que esté ocurriendo, puedes tener la certeza de que Dios está contigo en cada situación, guiándote, amándote y hablándote. La próxima vez que enfrentes una dificultad,
Trata de ver más allá de la frustración. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te revele qué quiere enseñarte a través de esa circunstancia. Aprende a ver la mano de Dios en los altibajos de la vida, porque su voz a menudo se encuentra en esos lugares donde menos lo esperamos. La voz de Dios en la comunidad, como Dios habla a través de otros creyentes, en Proverbios 27:17, se nos recuerda que el hierro con hierro se afila, así el hombre afila el rostro de su amigo. Este versículo resalta la importancia de la comunidad cristiana en nuestra vida espiritual. A menudo, cuando buscamos la voz de Dios, pensamos que solo podemos escucharla en nuestros momentos privados de oración o lectura de la Biblia. Sin embargo, una de las maneras más poderosas en que Dios nos habla es a través de otros creyentes. En el libro de Hechos, capítulo 13, encontramos un ejemplo claro de cómo la voz de Dios puede ser escuchada en la comunidad. Mientras los discípulos oraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló claramente a la iglesia en Antioquía, diciendo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Este mensaje divino no llegó a través de una experiencia individual o un susurro personal, sino a través de una revelación dada a toda la comunidad. Fue la obediencia de la iglesia al escuchar la voz de Dios en conjunto lo que permitió que la misión de Pablo y Bernabé se llevara a cabo con éxito. En nuestra vida cotidiana puede ser fácil olvidar que no estamos solos en nuestro caminar de fe. Muchas veces creemos que debemos escuchar a Dios solo en solitario, pero la verdad es que Dios también habla a través de nuestros hermanos y hermanas en la fe, ya sea a través de palabras de aliento, consejo sabio o incluso advertencias. La voz de Dios puede ser escuchada cuando estamos en comunidad con otros creyentes. La iglesia no solo es un lugar de adoración, sino también un espacio donde Dios nos habla colectivamente. ¿Alguna vez has recibido un consejo de un hermano en la fe que resonó profundamente en tu corazón? ¿Has experimentado que una palabra de aliento, un versículo compartido o una oración conjunta te haya dado dirección o consuelo en momentos de incertidumbre? Esas experiencias no son coincidencias. A menudo Dios usa a otras personas para hablarnos cuando más lo necesitamos. No debemos subestimar el poder de la comunidad cristiana para guiarnos y fortalecernos en nuestro camino. Es importante estar dispuestos a recibir la voz de Dios a través de los demás. Y también debemos ser sensibles a cómo Dios quiere usarnos para hablar a los demás. Cuando estamos abiertos a la dirección del Espíritu Santo, podemos ser un canal de su voz para quienes nos rodean y viceversa. A veces, la sabiduría de un hermano en Cristo puede ser justo lo que necesitamos para tomar una decisión importante o para fortalecer nuestra fe. En la comunidad cristiana, Dios no solo nos llama a compartir nuestras cargas, sino también a discernir juntos su voluntad. Cuando estamos en oración conjunta, en estudios bíblicos o incluso en conversaciones cotidianas, debemos estar atentos a cómo Dios puede estar hablándonos a través de los demás. A veces, lo que necesitamos oír viene de una palabra compartida en un grupo pequeño o incluso en una predicación que parece dirigida directamente a nuestra situación. Como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos aprender a ser vulnerables, a compartir nuestras luchas y también a escuchar activamente cuando otros nos hablan en nombre de Dios. La voz de Dios puede ser más clara a través de la comunidad, porque el Espíritu Santo obra en nosotros para guiarnos mutuamente. Así que, la próxima vez que sientas que no sabes hacia dónde ir o que la voz de Dios está distante, busca la comunidad. Abre tu corazón a lo que otros te puedan decir. Escucha las palabras sabias que el Señor puede estar usando para dirigirte. La voz de Dios se escucha mejor cuando estamos juntos, caminando como un cuerpo unido.
dispuestos a recibir su dirección a través de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La voz de Dios en el silencio. Aprender a escuchar cuando todo calla. En 1 Reyes 19, 11, 12, encontramos uno de los momentos más poderosos y reveladores de la Biblia sobre cómo escuchar la voz de Dios. El profeta Elías, después de huir de la amenaza de Jezabel, se encuentra en una cueva, completamente agotado y desilusionado. En su angustia, pide morir, sintiendo que su trabajo como siervo de Dios ha sido inútil. Es en este momento de desesperación cuando Dios le dice que se ponga en pie porque Él va a pasar por allí. El primer evento que Elías presencia es un gran viento que parte las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego viene un terremoto, pero nuevamente Dios no estaba en el terremoto. Después hay un fuego, pero Dios tampoco está en el fuego. Finalmente, Elías escucha un susurro suave y apacible, y es allí donde encuentra la presencia de Dios. Este relato muestra de manera dramática cómo, a veces, Dios no habla a través de grandes manifestaciones de poder o ruidos estruendosos, sino en el silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido físico, emocional y mental. Las distracciones, las preocupaciones, las voces del mundo y nuestras propias ansiedades nos alejan del lugar de paz y silencio donde podemos escuchar a Dios. Sin embargo, como Elías, muchas veces Dios nos llama a un lugar de quietud y reflexión para que podamos escucharlo claramente. El problema es que, en nuestra vida diaria, estamos tan acostumbrados al bullicio que rara vez buscamos o valoramos el silencio. La idea de estar en silencio puede parecernos incómoda, incluso aterradora. Sin embargo, el silencio es precisamente el espacio donde Dios desea hablarnos. Es en la quietud donde nuestra mente y corazón pueden estar lo suficientemente abiertos para escuchar su voz sin las interferencias del mundo. Dios no siempre se revela de manera dramática o espectacular. A menudo, Él se encuentra en el susurro suave. Pero para escuchar ese susurro, necesitamos aprender a calmar nuestras mentes y corazones. Elías pudo escuchar a Dios porque se permitió estar en un lugar de silencio y paz, un espacio donde se apartó del ruido y la agitación, donde pudo finalmente discernir la voz de Dios. En nuestra vida espiritual, ¿cómo podemos crear espacios de silencio? Esto no se trata solo de retirarnos a un lugar apartado, sino también de buscar momentos de quietud mental y emocional. Tal vez necesitas apagar el teléfono, apartarte de las preocupaciones cotidianas y permitir que tu corazón y tu mente se enfoquen completamente en Dios. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino la disposición para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Si sientes que la voz de Dios es difícil de escuchar, tal vez sea porque estás rodeado de demasiado ruido. La próxima vez que busques a Dios, trata de encontrar un lugar donde puedas estar tranquilo, sin interrupciones ni distracciones, y simplemente espera en su presencia. No se trata de hablar o pedir, sino de estar allí, dispuesto a escuchar lo que Él quiera revelarte. El silencio no es vacío, es el lugar donde Dios habla más profundamente. Deja que el Espíritu Santo te lleve a esos momentos de quietud, donde puedas oír su voz claramente. Solo en el silencio, en la quietud de tu corazón, podrás recibir la dirección y paz que provienen de la voz de Dios. La voz de Dios a través de la conciencia. El Espíritu Santo como guía interior. En Romanos 8:16, el apóstol Pablo nos enseña una verdad fundamental acerca de nuestra relación con Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo nos revela una de las maneras más poderosas en las que Dios nos habla, a través de nuestra conciencia, mediante la obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros.
La conciencia cristiana no es simplemente una voz interna o un conjunto de principios morales. Es mucho más profundo que eso. La conciencia guiada por el Espíritu Santo es una herramienta divina que Dios utiliza para hablarnos directamente, guiándonos a vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo no solo nos recuerda los mandamientos de Dios, sino que también nos guía en decisiones cotidianas, convenciéndonos del bien y el mal, y mostrándonos la verdad. Una de las historias más reveladoras de cómo el Espíritu Santo guía nuestra conciencia la encontramos en Hechos 16, cuando Pablo y sus compañeros intentan predicar el Evangelio en diversas ciudades. A pesar de sus esfuerzos, el Espíritu Santo les impide ir a ciertas regiones. De pronto, Pablo recibe una visión en la que un hombre de Macedonia lo llama, y esto les indica claramente que deben ir allí. Este evento nos muestra cómo Dios guía no solo a través de revelaciones explícitas, sino también a través de la convicción interna del Espíritu, que a veces se siente como un impulso, una paz inexplicable o una inquietud en el corazón. La voz de Dios a través de la conciencia es algo más sutil, pero al mismo tiempo es extremadamente poderosa. A menudo, Dios no nos habla de manera audiblemente clara o con visiones, sino que nos habla en lo profundo de nuestro ser. Es ese pequeño susurro en nuestra mente que nos guía hacia el bien, o esa sensación en nuestro corazón que nos dice que estamos en el camino correcto, o tal vez nos lleva a arrepentirnos cuando estamos fuera de su voluntad. Lo que debemos entender es que esta voz no siempre es evidente de inmediato. El Espíritu Santo opera de manera muy personal dentro de nosotros, tocando nuestra conciencia, pero depende de nuestra disposición y atención el reconocerla. Cuando actuamos en obediencia, cuando somos sensibles a esa guía interna, el Espíritu Santo puede dirigirnos con una claridad sorprendente, incluso en decisiones aparentemente pequeñas. Sin embargo, también es importante recordar que nuestra conciencia puede verse afectada por nuestras emociones, deseos y pensamientos. Por eso, es crucial aprender a discernir entre la voz del Espíritu Santo y las voces internas que no provienen de Dios. Una de las formas más efectivas de afinar nuestra conciencia es a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Cuanto más cercanos estamos de Dios, más clara se vuelve su voz en nuestra vida. La oración nos permite escuchar al Espíritu Santo y la lectura de la Biblia fortalece nuestra conciencia alineándola con la verdad divina. Si alguna vez has sentido una paz que sobrepasa todo entendimiento en una decisión o una convicción fuerte en tu corazón que te ha guiado a hacer lo correcto, puedes estar seguro de que esa es la voz de Dios, hablándote a través de tu conciencia. Esa es la obra del Espíritu Santo, quien te muestra el camino correcto, quien te guía y te lleva hacia el propósito de Dios. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión o te sientas confundido, toma un momento para escuchar esa voz interna, esa guía que te está llamando a hacer lo correcto. A medida que te acostumbres a reconocer y obedecer la voz del Espíritu Santo, verás cómo tu vida se alinea más estrechamente con la voluntad de Dios. Escuchar a Dios no siempre es una experiencia extraordinaria, sino una obediencia diaria a su dirección suave y constante. La voz de Dios en los sueños, como Él habla. Mientras dormimos, en el libro de Joel 2:28 encontramos una promesa divina que dice: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Este versículo nos muestra cómo, a lo largo de la historia, Dios ha hablado a su pueblo a través de sueños y visiones. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los sueños han sido una vía por la cual Dios ha revelado su voluntad, mostrado advertencias y guiado a sus siervos en momentos cruciales.
Uno de los ejemplos más conocidos de cómo Dios habla a través de los sueños se encuentra en el relato de José en el Antiguo Testamento. En Génesis 37, José, hijo de Jacob, tiene un sueño en el que sus hermanos se inclinan ante él. Y ese sueño se convierte en una visión del futuro que finalmente se cumple cuando él se convierte en un líder en Egipto. Más tarde, en Génesis 41, Dios le habla al faraón a través de un sueño, revelándole el futuro de Egipto, lo que a su vez salva a toda la nación de la hambruna. Los sueños de José y del faraón son claros ejemplos de cómo Dios utiliza el mundo onírico para transmitir mensajes poderosos. La idea de que Dios se comunica con nosotros mientras dormimos puede parecer extraña para muchos, pero en realidad, los sueños pueden ser una de las formas más efectivas en las que el Espíritu Santo puede hablarnos. El sueño, al ser un estado en el que nuestra mente está más relajada y menos influenciada por las distracciones del mundo, puede ser un medio perfecto para que Dios se comunique de una manera más directa. Durante el sueño, nuestra mente está en un estado receptivo, sin las interferencias de nuestras preocupaciones diarias, lo que permite que Dios se nos revele de una manera profunda y clara. Aunque no todos los sueños son necesariamente mensajes divinos, la Biblia nos muestra que cuando Dios elige hablarnos a través de los sueños, lo hace de una manera que trasciende las simples imágenes aleatorias que a veces ocurren en nuestras mentes. Los sueños de Dios tienen un propósito, ya sea para advertirnos, guiarnos, consolarnos o revelarnos algo acerca de su voluntad. Como en el caso de José, el sueño es más que una mera fantasía. Es una revelación divina que puede marcar el rumbo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos discernir si un sueño es un mensaje de Dios? Lo primero es tener una relación cercana con Él a través de la oración y la lectura de la Biblia. Si un sueño se siente revelador o inquietante, es importante orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender su mensaje. También podemos buscar la confirmación a través de la comunidad cristiana o de la enseñanza bíblica. Los sueños que provienen de Dios a menudo serán confirmados por su palabra y el testimonio del Espíritu Santo. Dios también utiliza los sueños para hablarnos cuando necesitamos dirección, cuando estamos pasando por momentos de incertidumbre o cuando Él quiere guiarnos a una decisión importante. En el libro de Mateo 2:13, por ejemplo, un ángel se le aparece a José en un sueño para advertirle que huya a Egipto con María y el niño Jesús, protegiéndolos de la amenaza de Herodes. De manera similar, Dios puede hablarnos a nosotros cuando estamos en peligro o cuando necesitamos tomar decisiones cruciales. Así que, ¿cómo debemos reaccionar cuando tenemos un sueño que creemos que es de Dios? Lo primero es no temer. Los sueños de Dios son mensajes llenos de amor y propósito, diseñados para guiarnos hacia su voluntad. Es importante no ignorarlos, sino orar por discernimiento y estar abiertos a lo que Dios está tratando de decirnos. A veces, un sueño puede ser tan claro como una voz audible, y otras veces puede requerir más tiempo y reflexión para entenderlo plenamente. Si alguna vez sientes que un sueño tiene un mensaje profundo o te inquieta, tómate el tiempo para orar y buscar la interpretación en la presencia de Dios. Él quiere hablarnos de todas las maneras posibles y a veces, durante el descanso nocturno, es cuando nuestra alma está más dispuesta a recibir su voz. La voz de Dios a través de las pruebas. Como Dios habla en los momentos difíciles. En 1 Pedro 1, 6, 7, encontramos un versículo profundo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos recuerda una verdad fundamental. Las pruebas no solo son inevitables en la vida cristiana, sino que son también una forma en la que Dios nos habla y nos moldea. En la vida de los grandes hombres y mujeres de fe, las pruebas han sido un medio a través del cual Dios ha hablado con más claridad, revelando aspectos de su carácter y también de nosotros mismos que de otro modo nunca hubiéramos conocido. Job es un ejemplo claro de esto. En su libro vemos cómo Job, al atravesar uno de los sufrimientos más intensos de la humanidad, comienza a experimentar una profunda confrontación con Dios. Aunque inicialmente Job busca entender el porqué de su sufrimiento, al final, en medio de su dolor, recibe la voz de Dios. Dios no responde a sus preguntas con explicaciones, sino que le muestra su soberanía y poder, lo que provoca una transformación profunda en su corazón. Las pruebas en nuestra vida no son meros accidentes o resultados de nuestras malas decisiones. En el plan de Dios, las pruebas sirven como un medio de purificación. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es probada a través del sufrimiento. Durante esos momentos de dolor y dificultad, la voz de Dios se vuelve más fuerte y más clara, ya que en medio de nuestras luchas estamos más dispuestos a escucharlo. Dios no solo usa las pruebas para enseñarnos lecciones importantes, sino para acercarnos a Él de una manera más profunda. Algunos podrían preguntar, ¿cómo puede Dios hablarme a través de mi sufrimiento? La respuesta es que, a menudo, en medio de las pruebas más difíciles, nuestros corazones se abren de manera más sincera a Dios. Es en la desesperación donde experimentamos más profundamente la necesidad de su presencia. El sufrimiento nos obliga a desprendernos de nuestras propias fuerzas y a depender completamente de su gracia y poder. De esta forma, Dios nos habla en las pruebas, revelándonos su amor incondicional, su fidelidad y su propósito eterno. En nuestra vida cotidiana, las pruebas pueden parecer simplemente obstáculos y muchas veces buscamos evitarlas o superarlas lo más rápido posible. Sin embargo, las pruebas son momentos divinos donde Dios no solo nos fortalece, sino que también nos habla de una manera clara y profunda. A través de la adversidad, Dios nos enseña paciencia, perseverancia y fe, y en esos momentos, si estamos dispuestos, su voz se hace más cercana, más fuerte y más transformadora. Es importante entender que las pruebas no son castigos de Dios, sino oportunidades para crecer en nuestra relación con Él. Cuando atravesamos una dificultad, en lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, podemos cambiar nuestra perspectiva a ¿qué me está enseñando Dios en este momento? La voz de Dios en las pruebas no es solo para consolarnos, sino para guiarnos a un propósito más grande, una mayor dependencia de Él y una fe más sólida. Si estás pasando por un momento de prueba, recuerda que no estás solo. La voz de Dios está allí, en medio de tu dolor, hablándote, fortaleciéndote y guiándote hacia un futuro más glorioso. La prueba no es el final, es el camino hacia algo mucho más grande que lo que ahora puedes ver. Escucha su voz en medio de tu sufrimiento y permite que Él te transforme a través de la experiencia. La voz de Dios a través de los milagros. Cómo Él habla a través de su poder sobrenatural. En el Evangelio de Juan 14:12, Jesús nos deja una promesa poderosa. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta palabra de Jesús nos habla no solo de su poder en la tierra, sino de cómo su voz y su presencia continúan manifestándose a través de los milagros y las obras sobrenaturales que Él realiza, tanto en la vida de los creyentes como en el mundo.
A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús realiza milagros que no solo transforman vidas, sino que también sirven como testimonio de la voluntad y el poder divinos. Desde sanar a los enfermos hasta resucitar a los muertos, cada milagro realizado por Jesús era una manifestación del reino de Dios, de su poder sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte misma. Pero lo más fascinante de estos milagros no es solo el asombro que causan, sino que son un medio a través del cual Dios habla a la humanidad. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas, Juan 6, 5, 14, no solo estaba satisfaciendo una necesidad física, sino que estaba revelando algo más profundo. Él es el pan de vida, y en Él tenemos toda la provisión espiritual que necesitamos. Cada milagro de Jesús tiene una enseñanza implícita sobre su carácter, su poder y su amor por nosotros. En cada acto sobrenatural, Jesús hablaba a las multitudes, a los discípulos y a nosotros hoy, revelando el corazón de Dios. Ahora, es importante que entendamos que los milagros no solo ocurren en los tiempos bíblicos. A menudo, Dios habla a través de los milagros en la vida diaria de los creyentes. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que, en medio de una crisis, hemos recibido una respuesta milagrosa de parte de Dios. Puede que no siempre sea un milagro de sanación física o una intervención sobrenatural en la naturaleza, pero cada vez que experimentamos un evento inesperado de la mano de Dios, estamos presenciando un milagro. Y cada uno de esos milagros es una forma en la que Dios nos está hablando, recordándonos su presencia, su poder y su fidelidad. Los milagros no solo son señales de la grandeza de Dios, sino también medios de gracia y revelación. Cada vez que un milagro ocurre, se nos está mostrando un pedazo del corazón de Dios, una parte de su amor incondicional y su deseo de que su voluntad se haga en nuestras vidas. Si has experimentado un milagro, aunque sea pequeño, en tu vida, puedes estar seguro de que no fue una coincidencia, sino una manifestación del poder de Dios que te habla directamente. Los milagros son respuestas a la fe, y a través de ellos, Dios nos invita a confiar más profundamente en Él. Cuando buscamos la voz de Dios en nuestra vida diaria, es importante estar atentos a las maneras en que Él interviene sobrenaturalmente. Muchas veces, los milagros no son espectaculares a los ojos del mundo, pero cuando prestamos atención, podemos ver cómo Dios está trabajando detrás de las escenas, guiándonos, protegiéndonos y proporcionándonos lo que necesitamos. Cada vez que experimentamos una intervención divina, estamos siendo testigos de la voz de Dios que se hace realidad en nuestra vida. Si estás buscando respuestas, si sientes que estás enfrentando una montaña que no puedes mover por ti mismo, recuerda que el poder de Dios está disponible para ti. Los milagros no son solo historias pasadas, son una realidad presente que Dios quiere seguir usando para hablarte, revelarte su poder y transformar tu vida. En cada milagro, Él te dice: estoy contigo, tengo el control, mi poder está a tu disposición. La voz de Dios en la alabanza y la adoración. Como Él habla en la intimidad del corazón en el Salmo 22:3, encontramos un versículo profundo que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo revela una verdad maravillosa. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La alabanza no es solo un acto externo de adoración, sino una forma de abrir nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. En la alabanza y la adoración, cuando nuestra mente se centra completamente en Dios y dejamos de lado nuestras preocupaciones, su voz se hace más clara y poderosa en nuestro espíritu. La Biblia nos enseña que la alabanza y la adoración tienen un papel central en nuestra relación con Dios.
A través de ellas, no solo exaltamos su nombre, sino que también creamos un espacio donde podemos escuchar su voz. En el libro de Hechos 16 encontramos una poderosa historia en la que Pablo y Silas, después de ser encarcelados por predicar el Evangelio, se encuentran en la prisión, no lamentándose ni quejándose, sino cantando himnos y alabanzas a Dios. Hechos 16:25. En medio de su angustia y dolor, ellos eligieron alabar a Dios, y fue en ese acto de adoración donde Dios respondió con un milagro, liberándolos de sus cadenas y abriendo las puertas de la prisión. Este pasaje nos enseña que cuando alabamos a Dios en espíritu y en verdad, no solo estamos exaltando su grandeza, sino que también estamos creando un ambiente propicio para que Él se revele a nosotros de manera profunda. En la alabanza, nos acercamos a Dios con un corazón agradecido, pero también con un corazón abierto, dispuesto a escuchar su voz. La adoración no es solo un acto que le da gloria a Dios, sino una práctica transformadora en la que somos moldeados y guiados por su Espíritu. A menudo, en la vida cotidiana nos sentimos agobiados, estresados o confundidos. Las presiones del mundo nos rodean y la claridad sobre lo que Dios quiere para nosotros puede parecer distante. Pero en esos momentos, la alabanza se convierte en un refugio. Cuando te entregas a la adoración, cuando cantas con todo tu corazón, incluso en medio de las dificultades, el Espíritu Santo se manifiesta y nos habla. La alabanza es una forma de conectarnos con Dios de manera profunda, de recibir su paz y de discernir su dirección. Es importante recordar que la alabanza no se limita a los momentos de gozo, sino que también tiene un poder sanador en los momentos de tristeza o incertidumbre. Cuando nos rendimos ante Dios en adoración, estamos permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros, sanándonos, restaurándonos y dándonos la claridad que necesitamos para seguir adelante. En la adoración, Dios también nos habla a través de su paz, que nos llena y nos guía hacia la siguiente etapa de nuestra vida. Así que, si alguna vez te sientes perdido o sin dirección, no subestimes el poder de la alabanza. Al alabar a Dios, no solo le damos honra y gloria, sino que también abrimos nuestros corazones para escuchar su voz. La música, los himnos, las canciones de adoración pueden ser una herramienta poderosa para sintonizarnos con el Espíritu Santo. La alabanza es mucho más que una expresión externa. Es una vía divina a través de la cual Dios nos habla y nos guía. La próxima vez que enfrentes incertidumbres, desafíos o momentos de desánimo, busca la alabanza. No solo cantes por cantar, sino canta con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte. La adoración te conecta con Él de una manera que no puede ser descrita con palabras, y en ese espacio sagrado su voz se hace más clara. La voz de Dios a través de las promesas, como Él habla a través de su palabra de esperanza. En 2 Corintios 1:20, el apóstol Pablo nos recuerda que, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este versículo destaca una de las formas más poderosas en que Dios nos habla, a través de sus promesas. La Biblia está llena de promesas divinas que no solo nos revelan el corazón de Dios, sino que también nos hablan directamente sobre lo que Él tiene preparado para nosotros. Estas promesas son una vía constante por la cual Dios nos alienta, nos guía y nos recuerda su fidelidad. En los momentos de duda, ansiedad o incertidumbre, la voz de Dios se hace presente a través de sus promesas. Si alguna vez te has sentido perdido o has enfrentado situaciones que parecen imposibles de resolver, es en estos momentos cuando las promesas de Dios tienen el mayor impacto. La palabra de Dios está llena de promesas de provisión, protección, paz y restauración.
Cada vez que leemos las Escrituras, estamos siendo recordados de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y estas promesas no son vacías, sino que son palabras vivas que cumplen su propósito. Uno de los ejemplos más poderosos de las promesas de Dios en acción lo encontramos en la historia de Abraham. En Génesis 12, 2, 3, Dios le promete a Abraham que será una gran nación y que, a través de él, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. A pesar de las dificultades que enfrentó Abraham, de las dudas y los momentos de desesperanza, Dios le aseguró que su promesa se cumpliría. Y efectivamente, a través de Abraham, Dios cumplió su palabra, mostrando que su promesa es inquebrantable. Dios nos habla a través de las promesas de su palabra para que podamos caminar en fe. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, lo primero que debes hacer es recordar las promesas de Dios. Cuando sientes que todo está perdido, recita sus promesas sobre tu vida. La Biblia está llena de versículos que nos aseguran que Él estará con nosotros en todo momento, que nos dará fuerza en nuestras debilidades y que, al final, sus planes para nosotros son siempre para bien. Jeremías 29, 11. La voz de Dios a través de sus promesas es una voz llena de esperanza y seguridad. No importa lo que estés enfrentando, puedes estar seguro de que las promesas de Dios nunca fallarán. El desafío está en creerlas y aplicarlas a nuestra vida diaria. A veces, la duda o el miedo nos impiden confiar en que esas promesas son para nosotros, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos a la verdad de su palabra. Si Dios dijo que lo hará, lo hará. Esa es la seguridad que tenemos en su fidelidad. La promesa de Dios no solo es para un tiempo o para una persona, sino para todos aquellos que creen en Él. Cada promesa tiene el propósito de edificarnos, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Las promesas de Dios son un recordatorio constante de su amor por nosotros y de que Él no nos abandona, sin importar las circunstancias. Entonces, la próxima vez que enfrentes una dificultad o te sientas desbordado, recurre a las promesas de Dios. Lee las Escrituras, medita en las promesas que Él te ha dado y permite que su voz a través de esas promesas transforme tu perspectiva. Las promesas de Dios son inquebrantables y ellas nos aseguran que sin importar lo que pase, su voluntad se cumplirá en nuestra vida. Felicidades. Si has llegado hasta este punto, quiero felicitarte sinceramente, porque no es fácil mantener la atención en un estudio como este. Es un testimonio de tu compromiso y tu deseo genuino de escuchar la voz de Dios. Muy pocas personas llegan al final de un video como este, pero tú lo has hecho, y eso no es algo pequeño. Has dado un paso valioso en tu camino espiritual, un paso que, estoy seguro, marcará una diferencia en tu vida. Estoy aquí para agradecerte, porque tu compromiso con la palabra de Dios demuestra que no solo estás buscando respuestas, sino que estás dispuesto a ser transformado por ellas. Hoy has aprendido sobre las muchas formas en que Dios se comunica contigo, a través de su palabra, a través de la oración, en el silencio, en los sueños, en la comunidad, a través de milagros y pruebas. La voz de Dios está más cerca de lo que imaginas. A lo largo de este estudio, se te ha revelado que no hay una sola manera de escuchar a Dios, sino que Él tiene infinitas formas de hablarnos. Y todo esto es solo el principio. Dios te ha mostrado que su voz no es algo lejano o inalcanzable. Él te habla todos los días, de formas sutiles y poderosas, y lo hace con un propósito profundo, acercarte a Él, guiándote hacia un destino lleno de su amor y gracia. Pero este viaje espiritual no se detiene aquí. Si quieres que esa voz divina sea una guía continua en tu vida, necesitas comprometerte con la acción. ¿Qué puedes hacer ahora después de haber aprendido todo esto? Reflexiona sobre lo que has aprendido.
Tómate un tiempo para pensar en los momentos en los que Dios ya te ha hablado, en las formas en las que has experimentado su presencia. ¿Has reconocido su voz en tus sueños, en las pruebas, a través de la comunidad? Reflexiona sobre cómo puedes estar más atento a esos momentos, sabiendo que Él está cerca y dispuesto a revelarse a ti. Haz un compromiso con Dios. No dejes que todo lo que has aprendido hoy se quede solo en conocimiento. Haz un compromiso personal de escuchar su voz en tu vida diaria. Pon en práctica lo que has aprendido. Crea momentos de silencio. Sumérgete en la palabra. Alaba y adora con sinceridad. Busca la dirección divina en cada decisión. Tu vida cambiará cuando te comprometas a vivirla con un oído atento a su voz. Participa activamente en la comunidad. Dios también te habla a través de tus hermanos y hermanas en Cristo. Así que te invito a ser parte activa de una comunidad cristiana, ya sea en tu iglesia local o en grupos de estudio. El apoyo de la comunidad y la sabiduría colectiva de otros creyentes son recursos valiosos para discernir la voz de Dios. Suscríbete al canal y comparte este video. Si lo que has aprendido te ha tocado el corazón, compártelo con otros. Al darle me gusta a este video y suscribirte, no solo estás apoyando el contenido que se crea con tanto esfuerzo, sino que también estarás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas que necesitan escucharla. Al compartir este video, estarás participando en la misión de difundir el mensaje de Dios y permitiendo que más personas experimenten lo que tú has experimentado hoy. Dedica un tiempo a la oración y la alabanza. Ahora que has terminado este video, tómate un tiempo en silencio para escuchar lo que Dios quiere decirte. Ofrécele una oración de gratitud, busca su paz y permítele hablar en tu corazón. Dedica un momento para darle gracias por las revelaciones que has recibido y abre tu corazón para recibir más de Él. Recuerda que la oración no es solo hablarle a Dios, sino también escucharlo. Haz de esta práctica un hábito diario. Finalmente, quiero animarte a reflexionar en una frase que puede ser clave en tu vida. Si llegaste hasta el final, es porque Dios tiene algo más para ti. Es muy posible que este video haya sido solo un paso en tu viaje espiritual, pero ahora estás más cerca de escuchar con claridad la voz de Dios que te guía, te ama y te transforma. No pares aquí. Sigue buscando su voz en todos los aspectos de tu vida. Dios te está hablando de muchas maneras y Él tiene un plan maravilloso para ti. Te invito a dejar un comentario sobre qué te ha tocado más de este estudio. Puedes escribir algo como: estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios de una nueva manera, paz en Cristo. Hazlo ahora para demostrar tu compromiso con lo que has aprendido. Esto no solo es una forma de interactuar con el contenido, sino un paso simbólico hacia una vida más llena de la dirección divina. Gracias por haberte quedado hasta el final. Tu vida va a ser transformada, y yo sé que esta no es la última vez que escucharás la voz de Dios en tu vida. No dejes de ver los próximos videos, porque siempre habrá más revelación esperando para ti. Que la paz de Cristo esté contigo siempre. Hasta la próxima.